por semana, ni siquiera diarios, por semana. Fíjese que un capítulo usted lo lee leyendo tranquilo y despacito en unos 5 minutos. Así que el reto que les lanzamos en esta oportunidad es que nos acompañen en la lectura del Evangelio de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y esta serie va a durar más o menos unas 8 semanas, así que acompáñenos en la lectura para que cuando estemos nosotros abordando aquí pasajes y temas de la vida de Jesús, usted diga, cabal, yo ya leí esto en esta semana. Entonces, para esta semana que viene estará, y por ahí dice en su boletín, estaremos leyendo el capítulo ¿qué? 5 y 6. Yo sé que hay muchas personas que tienen una disciplina de lectura mucho mayor y que podrían leer quizá esos 2 capítulos en un día, pudieran apartar 10 minutos. Entonces no se acomode, si usted puede leer 10 minutos diarios, pues lea todo Marcos y todo Mateo y todo Juan y todo Lucas. Acompáñanos en la lectura a lo largo de esta serie. Quiero poner acá una primera afirmación, que es este versículo que está acá en el back, que nos va a servir de base para todo lo que vamos a estar hablando, los temas diversos que vamos a estar hablando los domingos. Y lo quiero leer aquí en otra versión, en la nueva versión internacional. Dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Repítalo conmigo, por favor. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. El cristianismo se trata de imitar a Jesús y por eso estamos abordando esta serie de temas sobre cómo oraba Jesús, sobre cómo leía la Biblia Jesús, sobre cómo compartía el Evangelio Jesús, sobre cómo se comportaba con su familia. Vamos a hacer las cosas entonces aquí a la manera de Jesús. Y el tema de hoy, que usted lo ve ahí en su boletín, les he puesto el ejemplo. Intencionalmente lo dejamos así abierto para que usted desde ahorita no sepa directamente de qué vamos a estar hablando, aunque algunos ya leyeron una parte de su boletín, ahí dejamos entrever algunas partes importantes de lo que se va a tratar este tema. Les he puesto el ejemplo. Claro, Jesús nos puso el ejemplo en todo, en todas las áreas, pero yo quiero abordar una específica y por ello voy a tomarme el tiempo. Quiero que lea esta afirmación que puse ahí en la diapositiva. Dice, usted solamente cree en las partes de la Biblia que pone en práctica. Mire lo que dice acá. Es una afirmación fuerte, por cierto. Dice, usted solamente cree en las partes de la Biblia que pone en práctica. Si usted sabe algo de la Biblia, pero no lo pone en práctica, la mera verdad es que no cree en eso. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros, los discípulos, pondremos nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces decimos, sí, amén, eso es. La pregunta es, ¿oras tú por los enfermos? Por ejemplo, hubo varias personas que pasaron acá y hoy incluso casi de manera intencional no dijimos, pasen los líderes. Casi siempre decimos, pasen los líderes y vengan a orar. Tú puedes pasar acá también porque tú eres un creyente y la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Pero si yo no lo pongo en práctica, entonces la mera verdad es que no lo termino creyendo, no me la termino creyendo. Si tú no estás buscando poner en práctica este tipo de cosas, como nada más un ejemplo, es porque no crees ese tema. Otro ejemplo. Respecto de dar al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Muchos dicen, no, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no está vigente. Y ponemos nuestros comentarios, nuestras excusas, nuestros argumentos. Solamente quiero recordarte un par de cosas, porque al final de cuentas, si yo no lo practico, quiere decir que no lo creo. Jesús habló en una oportunidad respecto de los diezmos, y él dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque dice, ustedes diezman de sus ganancias, de sus cosechas y todo lo demás, pero también olvidaron la justicia y la misericordia. Y Jesús dijo, esto era necesario hacer, recordarse de la justicia y la misericordia, sin dejar de hacer lo otro. O sea, Jesús no dijo, no, está bien, quédense ahí. Por cierto, usted sabe que la Biblia es una. Está dividida en 2 grandes porciones, pero la Biblia es una.
Porque si fueran, no, eso es del Antiguo Testamento, hágame un favor, arránquele la mitad y la echa en el bote que está por ahí y se queda solamente con el Nuevo Testamento. Si ese es mi argumento, decir, no, eso era del Antiguo Testamento, la Biblia es una. Es más, el Nuevo Testamento no se puede entender e interpretar correctamente sin el Antiguo. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la vida de Jesús, Jesús era judío, 100% judío. Él creció leyendo la ley y los profetas y todo lo demás en el Antiguo Testamento. Y él dijo, yo no vine a abrogar, a quitar eso, a anularlo, vine para cumplirlo. O sea que está vigente, hermano. Pero usted dice, no, está bien, ok, entonces usted no cree en eso, no lo practica. Esta afirmación que puse aquí de introducción es fuerte. Usted solamente cree aquello que realmente lleva a la práctica. Si no, realmente no lo cree. Una más. Ya se pusieron un poco serios, pero no lo estoy regañando hoy. De hecho, yo me puse en el espejo mientras estuve preparando esta charla durante toda la semana y hubo varias áreas de mi vida en las cuales Dios también me confrontó. Aquellas áreas que uno dice, sí, yo creo eso, pero ¿lo practicas? No. Entonces, en realidad no lo crees, hermano. La ayuda a necesitados, por ejemplo. La Biblia dice que debemos extendernos a los huérfanos y a las viudas. Pero si tú no lo practicas habitualmente, sino que solamente cuando viene octubre y viene el domingo para el huérfano y te animamos a ayudar a nuestros hermanos, y eso no quiere decir que no lo hagas, pero si solamente una vez al año lo pones en práctica, tú no crees en eso. Tú solamente crees lo que pones en práctica habitualmente. Y resulta que pensando en esta idea que me dio el Señor, me encontré en voz alta con tres cosas, tres áreas que en las iglesias en general se habla bastante, pero se practica poco. Escuche esto, pues, en las iglesias en general, no solo en nuestra congregación y en Ministerios Verbo, sino en varias iglesias en general. Tres áreas en las cuales se habla bastante, pero se practica poco. Se las voy a poner aquí en esta diapositiva. La primera de ellas es el evangelismo. De hecho, la semana pasada estuvimos compartiendo sobre esto y enseñamos que hay que predicar las buenas nuevas y enseñamos que es necesario traer a aquellos que andan perdidos en Cristo, pero a la hora de la verdad compartimos poco. De hecho, la semana pasada fuimos retados para hablarle por lo menos a una persona, invitarlo, hablarle de las buenas nuevas. Yo no estoy aquí para juzgar porque finalmente nuestro compromiso siempre será con el Señor, pero ¿será que a la verdad lo hicimos? Porque si no lo hacemos otra vez es porque no creemos que realmente esa gente necesite de Dios, que solo la gente nacida de nuevo va a ir al cielo, no la gente buena. Solo aquel que se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo, solamente esas personas van a ir al cielo. Pero si yo no lo creo con esa severidad, digo, ahí después les comparto, otro día les voy a compartir. Nada te asegura que ahí estarán. La segunda área que se habla bastante pero se practica poco en las iglesias es en las misiones. Y la Biblia nos dice, lleven este evangelio hasta lo último de la tierra. De hecho es un requisito para que podamos en un sentido acelerar la venida del Señor, llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Y este evangelio será predicado hasta el fin del mundo y entonces vendrá el fin. Pero resulta que cuando decimos, bueno hermanos, ¿y qué? Grillos. No se oye usted. ¿Quiénes estarían dispuestos a ir ni siquiera a la Indochina, sino aquí a la vecindad, a la colonia que está aquí cerquita, a compartir y llevar las buenas nuevas? A lo mejor porque entonces no lo creemos como tal. Y la última área, que tiene que ver con el tema de hoy, es en el servicio. Hablamos bastante acerca de servir. Pero ¿sabe qué? A la hora de la hora se cumple aquel pasaje que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros, ¿qué dijo él? Pocos. Oren al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros. Pero ¿con qué autoridad o con qué, permítame esta expresión guatemalteca, con qué cara voy a ir yo a pedirle al Señor que envíe obreros si yo mismo no me he reportado como obrero? Señor, envía obreros, Señor. Supóngase que yo no estoy siendo un obrero en el reino de Dios. Señor, envía obreros.
Ok, está bien, voy a enviar, me diría el Señor. Empecemos por ti. ¿Estarías dispuesto a ir tú? Ups. Y es un área en la cual al final de cuentas, como estas dos más que puse aquí, hablamos bastante, pero hacemos poco. Y la necesidad sigue estando ahí, una y otra vez. Nuestro ministerio personal, el suyo y el mío, realmente es una extensión o una continuación del ministerio de Jesús. Jesús vino aquí a ponernos el ejemplo. De hecho, Él dijo, yo soy el camino. Él abrió un camino para que caminemos con Él y en Él. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Yo puedo ir a la par de alguien, pero Jesús no solamente nos pidió que camináramos con Él, sino dijo, yo soy el camino. O sea, tienen que caminar a través de mí, en mí. Así que nuestro ministerio, nuestro qué hacer aquí en la tierra, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Quiero decirte una cosa, es para continuar la obra de Jesús. Tu ministerio tiene que ver directamente con el ministerio de Jesús. Un discípulo es una persona que mantiene vivas las enseñanzas y las prácticas de su maestro. No solamente es un aprendiz, bueno, yo ya me lo sé todo y cuando se muere el maestro, hasta ahí llegó la enseñanza. Un discípulo es aquel que pasa de una generación a otra la enseñanza con una forma práctica de vida. Veamos este versículo que está acá. Y si usted quiere leerlo ahí en su Biblia, Juan 17, 16. Fíjese que me tomé el tiempo ahora, no sé si ustedes se recuerdan o algunas de sus Biblias todavía tienen eso, que a uno le vendían una Biblia y le decían, mire, esta Biblia trae las palabras de Jesús en rojo. ¿Alguien todavía tiene alguna Biblia de esas en la cual, en donde están las palabras de Jesús están así en rojo? Bueno, dije yo, ¿por qué no pongo ahora mejor en rojo? Lo que aparezca hoy en rojo ahí en las diapositivas es porque Jesús lo dijo. Si no está en rojo es porque lo dijo otra persona, yo le voy a contar quién lo dijo. Pero miren lo que dijo Jesús aquí hablando con el Padre en Juan 17, momentos antes de ir rumbo a la cruz del Calvario. Está hablando con el Padre, está orando por todos nosotros y dice Jesús, Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo quisiera que usted viera los tiempos verbales acá. Así como tú me enviaste, eso está en pasado, ¿verdad? Ya lo había sido enviado. Así yo lo sé, ¿qué dice aquí? No dice, así yo los voy a enviar. Te tengo una noticia, hermano, ya fuiste enviado. Ahora lo que no sé es si ya saliste a hacer lo que te enviaron a hacer. Dice, así como tú me enviaste, Señor, ahora yo los he enviado al mundo. Dios ya nos envió. Dios espera que hagamos aquello que nos llamó a hacer. ¿A qué nos envió? Es la gran pregunta. Si ya nos envió, aquí dice, ya los he enviado. ¿A qué nos envió? Veamos este otro pasaje. Ahora en Marcos 10:45. Este es un versículo tremendo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a remarcar ahí dos cosas, por favor, un clic ahí, por favor, los hermanos allá. Voy a remarcar dos cosas aquí. Uno, no vino para ser servido. Y el otro es, Él vino para dar su vida. Eso quiere decir entonces que nuestro ministerio es la continuación del de Jesús. Si Él vino para servir y dar su vida, ¿para qué crees que Él te puso aquí en la tierra? ¿Para servir? ¿Y para qué? Hazme un favor, coméntale a alguien que está ahí cerca de ti. Tú viniste para servir y para dar tu vida. Dile a alguien. Fuiste enviado para servir y para dar tu vida. Ahora no le preguntes todavía, ¿lo estás haciendo? Porque va a ser un silencio quizá en muchos casos. ¿Qué significará eso de dar su vida? Hoy estamos hablando bastante acerca del servicio, pero quisiera nada más mencionar un tema aquí de qué significa eso de dar su vida. Muchas veces lo entendemos como, bueno, si a alguien lo van a atropellar, entonces yo me lanzo y lo tiro y que mejor me atropellen a mí y di mi vida. Bueno, está bien. Está bien, dice tu vida, pero hasta ahí llegó la cosa. Moriste en lugar del otro y eso es loable, claro.
Pero ¿qué te parece si das tu vida en vida? ¿Qué te parecería si das tu vida en vida? O sea, pones tu vida a favor de otro. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Para qué vino Jesús? Para servir y para dar su vida. ¿Para qué te envió Él? Para servir y para dar tu vida. Eso quiere decir que ya no pensemos en nosotros, sino así como lo hizo Jesús. Él no pensó egoístamente en Él. Bueno, hay que mirar los demás que hacen. No. Viene Jesús y se pone a favor de ellos. Al final incluso poniendo físicamente su vida por todos nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. Y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Biblia. O sea, esa parte no nos corresponde a nosotros. Si quieres morir como mártir, está bien, pero ya no para salvación de otros. Eso lo hizo Él y gracias a Dios. Pero ahora nos corresponde a nosotros poner nuestra vida a favor de los demás. Si yo realmente quiero caminar con Jesús, si quiero ser un discípulo de Jesús, debo servir y dar mi vida por otros. Este mismo concepto lo habla el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. En Filipenses 2, Pablo empieza a hablar al respecto de esto y quiero mostrarle aquí la exhortación que él nos hace. Esta versión que voy a poner aquí, la nueva versión internacional, a lo mejor es un poco diferente de la que casi todos leemos. Dice, la actitud de ustedes, ¿de quién estará hablando ahí? De mí, ¿verdad? Mí mismo, escucha. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Bueno, esto es un despojarse, dice, se despojó de su condición, de su estatus. Dice aquí, hayan ustedes la misma actitud. ¿Sabe que esa palabra actitud significa la misma forma de pensar? ¿Sabe por qué es importante eso? Porque de la manera que usted piensa, de esa manera actúa. Usted actúa como actúa porque piensa como piensa. ¿Cuántos quisieran cambiar alguna parte de sus actitudes y de su conducta? Levánteme su mano. ¿Ninguno de ustedes? Yo sí tengo que cambiar un montón. A mí me faltarían manos levantadas, solito yo. Si yo actúo como actúo porque pienso como pienso, ¿qué es lo que tendría que cambiar si quiero cambiar mi conducta? Mi forma de pensar. Por eso es tan importante que vayamos y pongamos nuestras convicciones en lo que la Biblia dice. Entonces dice aquí, hayan ustedes la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Ármense del mismo pensamiento. Él estaba muy claro. Y sigue diciendo Pablo en el siguiente versículo. Dice acá, él por el contrario no se aferró a lo que tenía el estatus de Dios, se despojó voluntariamente de eso, dice. Él por el contrario, se rebajó. Imagínense cómo lo dice la nueva versión internacional. Dice en la Reina Valera se despojó, pero aquí dice se despojó voluntariamente, porque una cosa es que lo despojen a uno y otra es que uno se despoje. Una cosa es que a usted lo despojen de su celular a punta de pistola y otra es que usted voluntariamente regale su celular para que alguien ya no ande con su frijolito, sino ahora por lo menos con un Supiloy, como le conté la otra vez. ¿Verdad? Dice aquí, se rebajó voluntariamente. Y luego dice, tomando la naturaleza de ¿qué? De siervo. Pablo está diciendo, tomen ustedes la misma forma de pensar. Quien se despojó de todo su estatus, y él sí tenía estatus. Nosotros, como decía mi amigo, tenemos estatus pelatus.
Porque ¿de qué tengo yo que jactarme? Ah, bueno, es que mire usted, fíjese que yo estudié esto y lo otro. Ok, ¿quién te dio la inteligencia? Dios. Es que yo tengo estas posesiones. ¿Quién te dio la gracia para trabajar? Dios. Entonces, ¿de qué nos jactamos? ¿Hay algo en lo cual podamos jactarnos? ¿Hay algo que tengamos que no hayamos recibido? Entonces, ¿cuál es la jactancia? Él sí tenía, él es el dueño y el creador del universo, y él dijo, yo me voy a despojar de esto y voy a tomar forma de siervo, dice aquí Pablo en Filipenses 2. Forma de siervo. Y Pablo nos está diciendo, tomen ustedes la misma forma de pensar de Jesús. Quiero contarle una historia. De hecho, no se la voy a narrar, sino le voy a pedir que veamos un video. Una historia entre muchas. Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta. Por cierto, solo hay un evangelio, debo decir eso, ¿verdad? Es el evangelio según Marcos, según Lucas, según Mateo, pero solo hay uno. El evangelio es uno, hoy, ¿verdad? De hecho, cuando Pablo dice, ¿quién literalmente dice, embrujó para que creyeran otro evangelio? Y él dice, literalmente no es que haya otro, solo hay uno, dice Pablo. Pero él dice, ¿quién los fascinó? Los embrujó, dice en esa palabra, para que creyeran otra cosa. Entonces, el evangelio, según contado por los diferentes evangelistas, muestra una gran cantidad de ejemplos en los cuales Jesús sirvió y puso su vida. Y hoy quiero nada más traer aquí una historia que vamos a ver en un pequeño video que está basado en Juan 13. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos antes de tomar la cena, la última cena, y en esa cena Él lava los pies de los discípulos. Así que si tenemos listo el video, podemos pasarlo un momentito. Quiero que ponga atención en las pantallas y con audio, por favor. La víspera de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, que le dice, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le respondió, «Lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes. Lo entenderás después». Díjole Pedro, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Simón Pedro le dice, «Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le contesta, «Quien se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio.
y vosotros estáis limpios. Aunque no todos, pues sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Ok, gracias. Mire, este pasaje tiene una riqueza impresionante. Podemos analizarlo desde un montón de perspectivas bíblicas. Pudiéramos, por ejemplo, solamente ver el significado de la cena del Señor. Ahí está preparando él, dice que antes de tomar la cena hizo esto y después entonces tomó la cena con sus discípulos. La cena del Señor, aunque no es el tema de hoy, no es solamente comer el pan y tomar el jugo. Hay muchísimo más significado profundo al respecto de eso. Algunos, pareciera que solamente en algunos lugares van una vez al mes cuando hay Santa Cena en las iglesias. Pero a lo mejor sí realmente solo van a comer. Pudiéramos analizar también las costumbres de lavamientos que tenían los judíos. Ellos incluso habían llegado a estirar esto de tal manera que si usted iba a comer y no se había lavado las manos, y no necesariamente era por una cuestión de salud, ¿verdad? Que es conveniente. A veces mi esposa me pregunta, ¿ya te lavaste? Y yo soy muy olvidadizo para esa parte. Y mejor pusimos una cosa con jabón ahí en el lavatrastos, como plan último, pero se supone que uno debería presentarse a la mesa y lavar. Pero los discípulos eran exagerados en eso. Tenían todo un asunto con los lavamientos. Por eso es que también Pedro, cuando le dice, no me lavarás los pies jamás, y Jesús le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo, le pone una situación difícil, porque incluso los discípulos, para poder seguir a un maestro, tenían que bautizarse. Por eso es que cuando Juan estaba en el río Jordán, bautizaba, dice, y tenía sus discípulos, pero cuando él vio venir a Jesús, él dijo, aquí viene el del cual yo les he estado hablando. Y algunos discípulos de Juan, siguieron a Jesús. De eso va a hablar José Castellanos justamente la otra semana. De cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, y hubo otros que él no los llamó, simplemente que dijeron, ahí va Jesús, vámonos con él. Interesante que cuando llegan estos que él no llamó, les dice, ¿ustedes qué buscan? ¿Ustedes qué quieren aquí? Pero ya les va a ampliar José un poquito de qué significa seguir al maestro y ser llamado por él. Lo podríamos analizar entonces desde esa perspectiva de los lavamientos. Y ahí podríamos sacar algo interesante, que él dice, los que están limpios solo necesitan ser lavados de sus pies. ¿Se recuerda que eso dijo Jesús? Y él dice, yo los he lavado por el lavamiento de la palabra que les envié. O sea, ustedes solo necesitan lavarse los pies. Aquí hay una enseñanza grandísima, que no quiero perdérmela, aunque no es el tema. Aquellos que hemos venido a Jesucristo y hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, ya no hay más sacrificio por nosotros. Ya Él se entregó por nosotros y nos limpió de nuestros pecados. Pero a diario seguimos fallando en nuestro caminar. Y entonces es importante y es necesario que a diario limpiemos nuestros, entre comillas, nuestros pies. No estoy hablando de una cosa física, que usted se compre su guacal en la casa, ¿verdad? Unos más grandes, otros más chiquitos, depende del tamaño del pie, ¿verdad? Aquí uno necesitan así una gran palangana, ¿verdad? Que calzan 45 para adelante. No estamos hablando de esa parte física, sino ir a la fuente de limpieza del Señor. Señor,
Me arrepiento hoy, Señor, de aquellas cosas que hice, que sé que no te honraron, de las que ni siquiera me di cuenta también, Señor, a diario. Y dice la Biblia, el que se arrepiente de sus pecados y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. El que ya ha sido lavado por la sangre de Jesucristo no necesita más que a diario lavarse los pies. Y por eso aquí le dice Jesús, los que ya están limpios no necesitan más que lavarse los pies. Ustedes ya están limpios, les dice. Pero el verdadero mensaje en esta parte que yo quiero tomar es que Él les pone un ejemplo de servicio. A los que han oído o han leído un poquito sobre las costumbres en ese tiempo, cuando usted llegaba a una casa, para empezar, en esos tiempos no tenían calles asfaltadas y muchos medios de transporte como podemos tener hoy propios o pagados, ¿verdad? El bus, el taxi, el tuk-tuk, lo que fuera. Usted tenía que trasladarse caminando. Y los zapatos que ellos usaban también eran bastante diferentes que los que usted usa hoy en día. Casi todos usaban sandalias, hombres y mujeres. ¿Qué pasa cuando yo voy por un camino polvoriento, largo, no de unas 2 cuadras, sino un camino largo para trasladarme a un lugar y llevo sandalias? ¿Cómo cree que me llegan los pies? Algunos dirán así como guácala, ¿verdad? Pues bueno, era una costumbre de hospitalidad cuando usted llegaba a un lugar que ponían a alguien con agua para que le lavara los pies. Era una costumbre de hospitalidad y, por cierto, si no lo hacía era una falta de respeto. ¿Se recuerda cuando la mujer aquella agarra un frasco de perfume y lo empieza a regar a los pies de Jesús? Y Jesús le dice a los que estaban en la casa, cuando llegué aquí no me ofreciste agua para lavarme, mas esta mujer ha estado lavando mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos. O sea, en medio de explicarle qué estaba haciendo, le recriminó, no fuiste suficientemente hospitalario. Era una falta grave. ¿Y sabe a quién ponían a hacer ese chance? Al siervo de menor categoría, al que ponían a hacer un montón de otras cosas que mejor no pensemos ahorita en voz alta, todos los trabajos que nadie quería hacer. A ese siervo lo ponían a lavarle los pies, a los que llegaban. Entonces, en el momento en que Jesús toma la toalla, se quita su manto, toma la toalla y toma el guacal, el hebrío o la otra palabra que usaron aquí en un español antiguo, para lavar los pies, ellos están impresionados, los choquea, les dice, ¿cómo está eso? Y no tú eres el maestro. Y por cierto les dice, sí. Al final les dice, ¿entendieron lo que les dice? Si yo, que soy el Señor y Maestro, como ustedes me llaman, hice esto, ¿cuánto más ustedes? Así que ejemplo les he dado, dice Jesús. Como dije, podemos analizar el pasaje desde un montón de perspectivas, pero nos está siendo útil hoy porque Jesús toma el ejemplo de despojarse de todo lo que Él es, como Dios y como hombre, y en ese momento le lava los pies. Ahora dice acá que Pedro le dijo, no me lavarás, con razón, porque él entendía que era el siervo de menor categoría el que debía hacer eso. Después les pregunta, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Mira lo que dice aquí en Juan 13:14. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Porque yo los veo a ustedes, unos traen tenis, otros traen botas, otros traen chinitas, otros traen zapatos de tacón, de todo tipo de zapatos. Pero ustedes van de aquí para el bus que ya no los va a llevar después a su casa. O sea, yo no miro que eso sea una necesidad en la mayoría de ustedes. Entonces, ¿qué pasaría si yo trato de llevar esto literal? ¿Qué significado tendría para usted? Probablemente ninguno. En nuestro contexto de este tiempo y en nuestra Guatemala, ¿sí o no? A lo mejor usted se sentiría incómodo porque, ¿por qué? Pues, ¿para qué? Algunos hombres dirían, ya va a ver que no me ha cortado las uñas y que tengo el calcetín con hoyo. ¡Qué clavo! No, eso no nos pasa a los hombres, ¿verdad? Ahora que están baratos, mejor los tira y compra otros ahí, 5 quetzales ahí en país.
que solo duran dos puestas y se acabaron también. ¿Cómo podemos nosotros llevar a la práctica esto que Jesús dice acá? Lávense los pies unos a otros. Yo puse aquí una pregunta. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque Él dijo, yo les puse el ejemplo. Y quiero decirle que en algunos ámbitos cristianos lo tomaron literal. Entonces dice, hermanos, el otro domingo va a haber un servicio de lavamiento de pies. Ni modo, uno se los pone y va al pedicurista y se lava bien y todo. Y compra sus cremas para que no tenga también ahí ya iba a decir los champiñones, pero... ¡Qué clavo! ¿Ah? Y usted vendría preparado. Pero ¿qué sentido real en la vida tiene eso? Eso no fue lo que Jesús quiso decir con esto. Para ellos sí entendían de que era el siervo, el esclavo. Esa palabra siervo también significa esclavo. Pero suena más elegante, ¿verdad usted? Siervo del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Si dijera esclavo del Señor, charros, ¿verdad? Y suena más elegante todavía, ministro del Señor. ¿Sabe que las tres palabras son lo mismo? Cuando usted le pregunta, ¿y cuál es tu ministerio? ¿Sabe que le están preguntando? ¿Cuál es tu servidumbre? Pero tenemos un conflicto mental con eso, porque decimos, no, yo ¿cuál servidumbre? Mire, yo por eso estudié, y por eso esto, y por mí, yo ya no. ¿Cómo que yo ya no? Y no, Jesús dijo, yo les he puesto el ejemplo para que lo hagan igual que yo, y se laven los pies unos a otros. Quiero decirte qué significa el lavamiento de pies real hoy en día. Significa dar un servicio significativo que supla las necesidades de tu prójimo. Eso significa lavar los pies. No es que yo te venga ahorita y traiga algo ahí, o aprovechando el agua del bautismo de la semana pasada te remoje ahí los pies. Eso no tiene ningún significado para ti en la vida real. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo servir? Y por eso fue que Jesús dijo en Mateo 35:36, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. ¿No serán estas necesidades prácticas reales de la gente? Te pregunto yo, ¿tienes alguien cerca de ti que necesite algo como estas cosas u otras? Ahí está la oportunidad de, así como yo les puse el ejemplo, háganlo ustedes, lávense los pies unos a otros. Eso quiere decir, sírvanse unos a otros. No dice unos a algunos, porque uno dice, sí, está bien, mire, usted vio con mi esposa, viera cómo la sirvo, pero ella de ahí nada más. Unos a otros. Eso es seguir el ejemplo de Jesús, eso es caminar en Jesús. ¿En dónde y a quiénes deberíamos servir? Es una buena pregunta. Porque uno dice, bueno, está bien, a lo mejor resultamos como aquel hombre que Jesús le preguntó, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Bueno, está bien. Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y él queriendo zafarse, ¿y quién es mi prójimo, pues? ¿Y qué significa prójimo? Ahorita que estás ahí sentado, ¿quién es tu prójimo? El que está a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás de ti. Hazme un favor. Yo sé que ahorita vamos a hacer así puro de aquellos tecolotes que daban vuelta a la cabeza, ¿verdad? Voltéate un poquito y mira a los que están atrás. Solo míralos. No les digas Dios te bendiga nada más. Solo mírelos. Mírelos un poquito. Solo mire quién le tocó ahí sentado cerca. Va. La primera pregunta es, ¿sé yo quién es esa persona? Ay, ¿qué tal, hermano? Te digo hermano porque no sé tu nombre, qué vergüenza, ¿va? Pues si yo supiera tu nombre, yo no le tengo que decir, ¿qué tal, hermano? A Rafa. ¿Por qué? Porque sé que se llama Rafa, pues. Igual que su papá. Sí, entonces yo le digo Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Y él no se molesta. ¿Somos hermanos? Sí. Lo hemos mostrado por años, que somos hermanos y que él puede contar conmigo y yo puedo contar con él. Ese es el hermano. La primera cosa es, ¿conoces al que tienes ahí más o menos cerca? Y luego la segunda pregunta es, ¿conoces si tiene alguna necesidad?
¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo lavar los pies? Cosas prácticas, cosas reales. 3 ámbitos en los cuales deberíamos servir, porque muchos pensamos servir, bueno, en la iglesia. Quiero ampliarte un poquito y retarte a pensar un poco más allá. Primero, la familia. De hecho, debería ser el primer campo de servicio. Dice primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos, y podemos decir el que no sirve a los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso es que hay un montón de gente que dice, no, usted viera él, sí, yo sé o he visto que hay en iglesia, sí, pero él es puro candil de la calle. ¿Y qué decían las? ¿Por qué? Porque viera allá como así, pero aquí, mire usted, dicen otro dicho, no mueve un dedo aquí en la casa usted. Tu primer campo de poner en práctica esto es, sirve a los tuyos. Los que viven en tu casa, a tus familiares, a tu familia extendida, etcétera. Eso debería ser nuestro primer campo de servir. ¿Qué te puedo servir? Imagínense que hoy llegara el otro domingo va a haber una reunión de la familia para celebrar el cumpleaños de un nene y de una mi hermana. Y si dije, miren, ¿qué les puedo servir? ¿Puedo llegar yo más temprano y poner todas las sillas y poner las cosas? No, ya tenemos a alguien, pero yo quiero hacer algo. Quiero mostrarles con cosas prácticas. Puedo llegar a limpiar la cosa ahí, voy a echar desinfectante y me pongo ahí. No, qué vergüenza, la gente se siente incómoda. ¿Qué pasaría, Doc, si yo te digo, mira, me das chance de ir a lavarte los baños de tu casa hoy en la tarde? ¿No es cierto que te vas a sentir incómodo? Vas a decir, no, pero si ahí tenemos una muchacha que lo hace. Y eso era justamente la actitud del siervo de menor categoría. A él lo ponían a hacer lo que nadie quería hacer. Y ese ejemplo tomó Jesús. Se despojó y tomó forma de siervo. Necesitamos volver al servicio práctico y diario. La segunda área obviamente es la iglesia en la cual podemos servir, la familia. Y luego la iglesia dice, Gálatas 6:10, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Mire, hay tanto por hacer, hermano. Y muchas veces hay tan pocas manos para hacer. ¿Sabes por qué? Porque faltan tus manos aquí. Dios no te llamó simplemente para venir y sentarnos y gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Y agradecemos los comentarios de personas, mire usted, yo creo que deberían poner, en lugar de estas flores, deberían poner unas no sé qué. Ok, está bien, muchas gracias, hermano. Yo creo que deberíamos poner no sé cuánto, yo creo que deberíamos hacer, y todas las sugerencias en esta iglesia son bienvenidas. Y algunos dirán, mire usted, yo no digo nada porque uno dice y no hacen nada. ¿Sabe por qué muchas veces dicen y no hacen nada? Porque qué fácil, mire, hagan ustedes, yo le voy a dar las ideas y usted haga como pueda. Es diferente decir, mi hermano, fíjese que yo soy, iba a decir este oficio, pero no sé si me voy a equivocar, florista, sí, ¿verdad? O sea, los que hacen arreglos florales, ¿verdad? Sí. Yo tomé un curso ahí en el INTECAP y mire usted, yo sé que estos colores no van y eso se marchita muy rápido. Yo le ofrezco, bueno, bienvenida hermana, venga, ayúdenos. Nosotros de eso no sabemos nada, ni siquiera sabíamos que había que echarle agua. Y con razón, ¿ves? Pues si usted sabe, no solo proponga, diga, aquí están mis manos, ¿en qué puedo ayudar? ¿Amén o ouch? Un poquito. Y el otro extremo de esto también en el servicio en la iglesia nos podría pasar algo. ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de las hermanas de Lázaro? Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Una, trabajo todo el tiempo. Y la otra, sí trabajaba, pero también tomaba tiempo para estar a los pies del Señor. Y resulta que la otra hermana un día se queja, le dice, mira, mi hermana no me ayuda. Y Jesús le dice, sí, ella tomó la mejor parte. Eso no quiere decir, no sirvamos y solo estemos a los pies del Señor. ¿Quién va a hacer todo lo que hay que hacer? Hay que ser Marta María. Yo recuerdo una
hija de un hermano, ya nació en el Señor y le pusieron Marta María. Los que ya sabíamos, si éramos cristianos, ya sé por qué le puso así. Pero algunos también son Marta, 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 y todo el tiempo. No, y no te veo aquí, es que todo el tiempo estoy sirviendo allá en zona espacial, para que no se sientan aludidos ni los de zona Timoteo, ni los de zona K2, ni zona no sé qué. Todo el tiempo, ¿cómo que todo el tiempo? ¿Y cuándo recibes entonces? Es que yo todo el tiempo estoy con las cámaras, ¿y cuándo recibes? Hay un tiempo para ser Marta y trabajar, trabajar, trabajar. Y hay un tiempo para ser María y estar a los pies del Señor. Amén. Aleluya. Y la otra área donde debemos servir es en el Estado. Dijimos familia, dijimos iglesia y en el Estado. Y cuando digo Estado, no solamente trabajar muchos piensan en el gobierno, estoy hablando de las cosas civiles. Si tú trabajas para el Estado, pues está bien, es una forma de servir. Ojalá entendamos que es para servir y no para servirnos, ¿verdad? Pero cuando digo Estado es en general todas las cosas civiles, en tu trabajo, en tu estudio, con tus vecinos, todas las cosas que tienen que ver con nuestro desempeño que no sea en la iglesia y con la familia. Ahí lo estoy poniendo como Estado. También ahí necesitamos ser luz y servir. No es bueno, mire usted, a mí no me pagan por eso, así que yo no lo hago. Y entonces, ¿a qué horas pongo en práctica en ese ámbito lo que Jesús dijo? Sírvanse unos a otros, o sea, lávense los pies unos a otros. Fíjese que ayer, hace una semana tomé una decisión de participar en una actividad. Mi promoción de la Escuela de Agricultura de Bárcenas, cumplíamos 36 años de graduados. Y aquellos se reúnen todos los años. Y almuerzan y también toman. Porque son buenos agrónomos, ¿verdad? Por cierto, ayer yo dije, esto no era así en mi tiempo. Mire usted, un campo, fútbol lleno de champas. ¿Por qué? Porque todas las promociones se reúnen ahora. Y antes de que todos estén borrachos, es alegrísimo, porque, ay, vos, que tanto tiempo no ver. Me encontré con alguien que tenía 36 años de no verlo. 36, desde que salimos. Y resulta que todos los años yo no podía participar, porque estaba dando clases en la universidad los sábados. Yo decía, yo quisiera estar. En algunas oportunidades, al principio de las reuniones pude estar. En la primera no quise estar porque yo estaba muy bebé en el Señor. También uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Yo estaba recién empezando los caminos del Señor y dije, mejor no voy. Si no estoy bien firme, vos echate un traguito, no, si es solo un traguito, mira, vos que... Entonces dije, mejor no, la primera no fui. De hecho, las siguientes, hasta cuando cumplimos 10 años, yo fui parte del equipo organizador en un restaurante, en varios lados, y hicimos ahí para poder mantener el contacto. Pero ¿sabe qué? Ayer que fui, pasó algo muy particular que yo dije, Señor, a veces uno deja de aprovechar pequeños momentos. En una de esas reuniones que yo organizé hace como 10 años, más de 10 años, ahí estábamos comiendo y todo, y había un muchacho que ya en ese momento estaba empezando a pasarse de copas. Y ellos, de hecho, todos aquellos saben que yo estoy en el ministerio ya hace años, ¿verdad? Noté y agradezco a Dios por eso, no porque era yo creo que ellos estaban honrando la figura que represento. Noté el respeto que tenían de mi función pastoral. Altamente, o sea, lo noté, yo dije, estos son otra cosa conmigo. No es que sean ¿qué? Hipócritas, pero saben que yo estoy en serio en esto. Y que tampoco lo voy a decir, vos estás mal, mira, arrepentite, borracho, y te vas al infierno. Yo no diga eso. Llegué a reírme con ellos, a abrazarlos, muchachos, qué bueno de veras verlos. Pero cuando llegó este muchacho, que en esa oportunidad estaba empezando a pasarse, me dijo, yo sé que vos estás ahí en las cosas de Dios, yo tengo problemas y no sé qué. Dice la Biblia nos dice en el dicho popular que los niños y los bolos siempre dicen la verdad, ¿va? ¿Ha escuchado usted ese dicho? Y yo creo que por lo baleado que estaba mi amigo ya, así decimos en agronomía, anda algo baleado, eso ya está con unos cuantos entre pecho y espalda.
pues me dijo, mira, yo tengo unos problemas y no sé cuántos. Entonces yo me aparté un rato y me fui a sentar en otra mesa con él y platiqué como unos 25 minutos con él, solo con él. Y después dejé unos 10 años de no verlo. ¿Sabe qué me hizo el día a mí ayer? Él llegó con toda su familia ayer, incluso las esposas de sus hijos y sus nietos. Un par llevaron a la esposa como freno de mano, dicen algunos, ¿verdad? Pero él llevó a toda la familia. ¿Y sabe qué fue? A mí me llenó el corazón. Yo dije, yo voy a hacer hasta lo imposible por estar las veces que pueda con ellos. Nada más estar ahí. Y saben que incluso si a la hora de que necesitan, aunque sea pedir algo, pueden decir, vos, ahí orás por mí y lo voy a hacer. Este muchacho se convirtió al Señor con toda su familia y están sirviendo, pero de cabeza usted. Y yo no podía creerlo, yo quería como salir corriendo y gritar, porque yo dije, yo no sé necesariamente si fue por lo que yo le dije, pero yo dije, estuve en un momento de necesidad real, ¿en qué te puedo servir? Uno de ellos vino desde Petén en avión, tiene una finca allá y trabaja, entonces para poder venir me dice, mira, de otra forma casi manejo 20 y pico horas, es matadísimo. Entonces mejor decidí que yo quería estar aquí y venir, pero resulta que no tenía jalón de regreso de ahí, de la Escuela de Agricultura, para el aeropuerto. ¿Quién cree que se ofreció? ¿Se recuerda? Yo. Y no me estoy echando flores, simplemente dije, esta es una oportunidad, y cuando me fui hablando con él, resulta que está también yendo a una iglesia, está sirviendo al Señor. Me empezó a contar un testimonio impresionante. A su hija le acaban de operar de una operación a corazón abierto, y él puso a orar a medio Petén, todas las iglesias de allá, y me dice, yo estoy segurísimo que eso fue una respuesta del Señor. La operación costaba 85,000 quetzales, y cuando llega le dicen, no tiene que pagar nada. Impresionante. ¿Y sabe quién fue el más bendecido otra vez? Yo. Entonces yo dije, yo no me pierdo esta cuestión la siguiente vez. Aunque tuve que estar parado 5 horas, y ahorita que estaba danzando en la mañana, todo me duele. ¿Por qué? Ahí me acordé. Sí habían unas sillas y todo, pero casi que estuve parado. Yo llegué como a las 9:30 de la mañana y me vine a las 2:30. Y entre saludar y, ay, ¿qué tal? Y 5 horas parado usted. Pero la siguiente no me la pierdo. Yo digo, Dios me va a dar oportunidades, pequeñas cositas de decir, ¿cómo te puedo? No le voy a decir cómo te puedo lavar los pies. ¿En qué te puedo servir? Amén. Vamos terminando. Mira este pasaje que está en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este pasaje es poderoso. Porque a veces uno dice, bueno, mire usted, pero yo hice tal cosa y nadie me dijo ni gracias, ni se dieron cuenta y lo que fuera. Mira, el servicio es para el Señor. De hecho, cuando tentaron a Jesús, allá en la tentación de Satanás, que recién él venía de ser bautizado y Satanás estuvo ahí tentándolo, él mencionó como una respuesta fortísima, dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, eso no significa, bueno, yo le sirvo a Dios, ahí vean ustedes cómo hacen, hermanos, porque yo al Señor sirvo. No, por eso estoy diciendo, ¿en qué te puedo servir? Porque por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, dijo Jesús, a mí me lo hiciste. Cuando tú sirves a alguien, no le veas lo simpático o feo de su cara. Bueno, aquí no hay feos. Decía el payaso aquel Totín que vino una vez acá, un payaso cristiano muy bueno. Él dijo, en realidad no hay gente fea, solo hay gente diferente. Entonces cuando te digan, ay, qué diferente te ves hoy, ya entendiste el mensaje. ¿Cuántos diferentes hay? No. Más feo será usted, va a decir ahorita aquí. Pero lo que está diciendo aquí es, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabe qué significa esa palabra honrar? Y por favor no lo vaya a tomar fuera de contexto. Mi Padre le pagará. Eso dice ahí. Si alguno me sirve a mí,
dijo Jesús, mi Padre se va a encargar de recompensarle o de pagarle. No esperes una recompensa humana y terrenal que se pudre en el ratito. Tú sabes que el Señor no se queda en deuda con nada y Él te va a recompensar. Y Él no llega tarde y dice, no, yo ya se olvidó de mí, yo viera todos los años que serví y no pasó nada. Dios no se queda con nada. Él te va a honrar. Juan 13, el pasaje donde leímos. ¿Se recuerda cuál era el título del mensaje? Les he puesto ejemplo. Él dijo cabalmente, les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. Ejemplo de una vida de servicio y ejemplo de una vida de dar. Con razón dice Santiago 1:25. No, perdón, antes, Juan 12:17. Jesús les preguntó, ¿entienden esto que hice? Y mire lo que dice, este pasaje es poderosísimo, Juan 12:17. Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Se recuerda que yo empecé diciendo que solo lo que creemos es lo que practicamos? O más bien, la forma de demostrar que yo creo algo es porque lo practico. Jesús dijo, ¿entienden todo esto que este señor Héctor Morales está hablándoles hoy en la mañana? ¿Lo entienden? Sí, amén, aleluya. Entonces, ¿qué diría Jesús? Dichosos son, bienaventurados son si lo llevan a la práctica. El cristianismo no se trata de nada más aprender y aprender y aprender y que nos volvemos con una gran cabeza. Los cristianos palmera, decía un amigo una vez. ¿Por qué? No solo la gran cabeza, sino llenos de cocos. Ay, no, yo no creo que sea tan así usted. Sí, mire, tanta gente, de todos modos, y no para eso les pagan ustedes ahí, pues para que hagan todas las buenas ideas que nosotros les decimos. Si entienden este mensaje, bienaventurados son si lo llevan a la práctica. Porque Santiago 1:25 dice, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El cristianismo se trata no solo de aprender de Jesús, sino imitar a Jesús. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? Porque si solo lo aprendiste y no lo crees, no lo vas a practicar. Y yo espero haber retado un poquito tu pensamiento. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? Quiero cerrar primero con una meditación para aquellos que no le han entregado su vida al Señor, que nunca han dicho, yo quiero realmente seguirte, Señor, en serio, quiero ser tu discípulo, quiero que me inscribas en el libro de la vida, quiero que ese sacrificio que hiciste en la cruz sea útil para mí, para limpiarme de mis pecados. Jesús dijo cabalmente ahí, en ese pasaje donde está hablando con los discípulos, el que está limpio no necesita más que limpiarse todos los días los pies. Pero el que no ha sido limpio sí necesita que lo laven por completo. Y yo me acuerdo el lugar, la hora y el día